Descubrí una marca que hace colaboraciones épicas y mira lo que armé. Para mí es una base chulísima donde posar tus figuras y para otros el rompecabezas perfecto para todo fan de Dragon Ball. Es época de regalos y vas a querer que te regalen esto, ya que los chicos de Pure Mind me han enviado este set y es la primera de sus colaboraciones con esto que todos amamos, que es Dragon Ball. ¡Sí! ¡Wow! Tenemos esto que es el Tenkaichi Budokai, que no es otra cosa más que el set del torneo de artes marciales donde peleaban y si te caías. Vamos a ver qué tan divertido es armar esto y si vale la pena como un coleccionable donde poner tus figuras. Pero antes vamos a reventar unas burbujas. Bueno, ya. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Mientras hacemos el unboxing, les cuento que me he asociado con los chicos de Pure Mind para traerles este nuevo set, que es su producto aparentemente más nuevo para mí, ya que no los conocía. Pero me llamó mucho la atención que es un rompecabezas de Dragon Ball, de madera dicen. Si quieres saber más sobre Pure Mind, al parecer tienen redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y eso sí, no sé qué es. Y claro, también está su sitio o tienda en línea, donde encontrarás varias de sus colaboraciones como Snoopy o Jujutsu Kaisen, pero lo que más me interesó es la sección de Dragon Ball, donde ya se puede ver su segundo producto con licencia oficial, la Kame House. Esta cuenta con detalles épicos, incluidos los muebles del maestro Roshi y hasta sus programas favoritos. Comenta si quieres que también la revisemos aquí en el canal. También encontramos la que nos ocupa en este video, el Tenkaichi Budokai, que es una réplica del torneo de las artes marciales con muchos detalles de nivel coleccionista, representando muy bien la plataforma del torneo. Además incluye varios peleadores para personificar las batallas que ahí vimos. Te dejaré un enlace en la descripción y un comentario fijado para que estés pendiente cuando vuelvan a estar en stock, porque estos vuelan. Y claro, incluye un descuento del 10% si te registras en su página. Ok, la caja es muy discreta con un acabado mate. En la parte posterior muestra detalles del rompecabezas y me gusta que menciona el nivel de dificultad para el ensamble. No sé qué es esto, supongo que es de estos materiales para que más o menos tengas las medidas. Y ya, al fondo tenemos pegamento. Ups. Ok, el instructivo, ¿dónde está? ¿Dónde está el instructivo? Bueno, como pueden ver, si es madera, esto va a ser súper duradero. Me encanta. El problema es que donde vivo se llenan las cosas de humedad. Al parecer, dentro de las telas tenemos una especie de lija y la boquilla para el pegamento. Ya vienen precortadas y salen muy fácil. Hay que tener cuidado de no perder nada. No sé qué es esto. Wow, me encantaron estas, como artículo de colección. Están muy guapos. Hay unos muy delgados. Ups. Espero que esto sea intencional. Ok. Bueno, el armado no debe ser muy difícil, pero sin el instructivo me parece imposible que esto salga bien. Así que contacté a mis amigos de Pure Mind para saber qué había pasado y me comentaron que al ser una versión para review tenían que enviarme el instructivo por PDF. Ya con todo listo podemos poner a prueba qué tan divertido es armar este Tenkaichi Budokai. Lo primero que noté es que algunas piezas salen muy fácilmente, aunque otras no tanto. También te mostraré dónde usé la lija. Con esta eliminé las pequeñas rebabas o protuberancias con las que se sostienen las piezas de cada hoja. En algunas piezas esto es necesario para que embonen a la perfección.
pieza más grande del cuadrilátero quedó algo arqueada o separada. Apesta y no me agrada. Pero aprovechando que hay algunas piezas que se deben pegar, aplicaré el mismo pegamento incluido donde se unen las piezas. Esto lo hice a discreción, ya sabes. Nada es verdad. Todo está permitido. Al final le coloqué algo pesado encima para dejarlo secar. En general, siguiendo el instructivo, todo fue muy fácil de armar y hasta me divertí. Creo que nunca había notado cuánto detalle había puesto Toriyama en la plataforma del torneo. Pero es obvio, ya que nuestros personajes favoritos estuvieron ahí en varias ocasiones. Creo que lo único que no me gustó fueron los pasos de las piezas de tela. Esta es muy áspera y suelta mucha pelusa. En serio, terminé como si 20 gatos hubiesen dormido sobre mí y estos sobrantes son muy difíciles de limpiar. Después hay que recortar el sobrante de lo que ya pegamos y salen más pelillos. No soy nada fan de esto, pero al final vale completamente la pena. Otra de las cosas que no me gustó y que me puso nervioso fueron estas pequeñas letras que hay que separar. Me costó mucho trabajo ya que son piezas muy pequeñas y vamos, es madera. Además, no es una, son 7 pequeñísimas piezas. Es obvio que algo rompería aquí. Por suerte, con un poco de pegamento se soluciona. Espero. El último paso es armar las figuras en acrílico y así es como terminamos un épico rompecabezas aquí en su canal Dibújame un. Estas pequeñas figuras de acrílico me encantaron, la impresión está súper. El acrílico transparente ayuda a que parezcan estar de pie sobre la plataforma de pelea. Me parece increíble que estos pequeños accesorios hagan resaltar aún más todo el set. Pero lo más importante es que al no estar fijos, te dan la opción de poner tus propias figuritas, dándote un mundo de posibilidades donde el límite es tu imaginación, pudiendo crear escenarios nunca vistos o recordar momentos épicos. Yo en mi caso lo usaré de stand para varias figuras más grandes. O bueno, tal vez no tan grandes, varias figuras pequeñas que se mantengan de pie. Sí, ¿tú qué figuras colocarías aquí? Cuéntamelo en los comentarios. En cualquier caso, el resultado épico está garantizado.
Dale me gusta al video para unirte a este torneo y compártelo para pasar a las finales y enfrentarte al campeón del Tenkaichi Budokai. Si quieres saber más sobre este épico rompecabezas y ver más productos de Pure Mind, te dejaré un enlace en la descripción, con un respectivo descuento para que tengas tu propio torneo de las artes marciales en casa. Yo soy Mikel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un.